capítulo 12 del Evangelio de Juan. Gracias. Amén. Capítulo 12, Evangelio de Juan. Nos quedamos en el versículo 19. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Yo les digo dónde paramos, ¿sí? Dice de esta manera: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, tú eres la luz del mundo. Donde tú alumbras no hay tinieblas, Señor, y que las tinieblas se alejan, la maldad se hace evidente y podemos recurrir claramente, fácilmente a ti, Señor. Que hoy sea ese día, que podamos entender, Señor, que es mejor estar cerca de ti que apartados, sufriendo y en nuestras propias fuerzas, Padre. Guíanos, Señor, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, la parte que vimos ya de este capítulo fue la unción a Jesús. Con el perfume de gran precio, 300 denarios, el costo, lo que tú ganas en un año, derramado a los pies de Jesús. Y lo que entendimos es que aún eso no es nada, porque el Señor aún merece todo lo que existe, todo lo que hay. Aún eso no es nada. Y a veces nos cuesta trabajo darle un día. O sea, deja que te pida algo. Un día. El día de hoy. El día del partido. El día de. Porque de verdad es algo recurrente. En todos lados falta mucha gente ciertos días en específico. ¿Por qué? Prioridades, ¿dónde están? Se manifiesta lo que hay en el corazón, se manifiesta en lo que elegimos cada día. ¿Sabes eso? Nuestros ídolos se hacen evidentes en donde enfocamos nuestro esfuerzo y tiempo
sin realmente que sea una necesidad apremiante, algo que nos esté consumiendo o que sea debido a muerte. Ahí se hace evidente, nuestros ídolos se manifiestan claramente. Pero esta mujer, estamos en la introducción, así que no perdimos mucho. Esta mujer derramó ese perfume. Te digo, tú no sé cuánto ganas al año. 5, 10, digo, perdón, 50, 100, 150, 200, 500. Pero ella derramó esa cantidad a los pies de Jesús. 500,000, que quise decir. De 10,000, 500,000. Eso quise decir. Si has ido a algunas tiendas que de repente ves algo, algún perfume, alguna bebida, algo que dice 98,000 pesos, te tiemblan las piernas de quién, o sea, yo si lo llevo a comprar lo tengo ahí casi casi como altar. No lo voy a tocar, no lo veo, volteen a ver, por cómo voy a. Y hay gente que lo compra y lo tiene. Y esta mujer, haz de cuenta que eso era lo que tenía guardado y lo derrama en los pies de Jesús. Y les dije al principio, y aún así, no es nada para lo que Él merece, para quién es Él. Fue más lo que hizo al principio María cuando ella llegó corriendo, cuando lo de Lázaro, a lo que hizo Marta, que Marta llega con él y si hubieras estado aquí no se muere, y María le llaman, llega corriendo, se postra delante de él primero, Señor, tú eres rey, tú eres mi Señor. Si hubieras estado aquí, no hubiera pasado eso. Suena igual, pero no fue igual. Lo mismo en la unción de Jesús. Pero todo para este punto, ¿no? Lo que vamos a leer ahorita. Terminamos en la entrada triunfal y eso lo hemos visto aquí cada año lo hemos visto aquí en este tema, ¿no? Están reconociendo a aquel que está haciendo milagros por todos lados y están esperando que Él sea, pues dice que lo mismo que vamos a leer al ratito, en unos momentos, que le dicen, oye, pero nosotros hemos escuchado que el Cristo permanece para siempre, entonces ellos están reconociéndolo y de alguna manera, sobre todo más que nada por lo que han visto hacer, que esa realmente es el testimonio de Dios en Jesucristo, por las señales, los milagros, las sanidades, las multiplicaciones, todo lo que han visto, y están recibiéndolo con el Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todo eso que después se decepcionarían hasta los mismos discípulos. O sea, uno esperaría que los que están más cercanos, los que están aquí con Él, los que van cubriendo lo que les van haciendo guardia, que están día y noche escuchando a Jesús, pues no dudaran, ¿no? Que dijeran todos como Pedro, no, Señor, yo no te voy a negar, nunca te negaré. Pero todos se decepcionaron, todos se desanimaron, todos tuvieron miedo y se apartaron. Para, cuando llegó el Espíritu Santo, retomar todo el ánimo y todo lo que Dios les había manifestado, ¿no? Cuando Jesús se paró frente a ellos, resucitado, sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fue abierto y pudieron razonar todo lo que Él había dicho. Pero hasta ese momento, la entrada aparentemente triunfal termina siendo la entrada triunfal hacia la glorificación. Aquí el tema es que ahora sí ya les voy a espolear, no, mejor vamos al tema porque si no me voy a adelantar. Llega este punto, versículo 20 nuevamente. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Si eran ya judaizantes, si eran de los que se habían ido a vivir a otro lado, pero que eran judíos, no sabemos, pero eran griegos, dice ahí, no creo que hayan sido los segundos, sino más bien aquellos que creyeron y viajaron a Jerusalén. ¿A qué fiesta? A la Pascua, ¿sí? Adorar en la fiesta, pero vean que ya lo que vienen escuchando de Jesús en otros lugares lejanos, ¿no?
Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, Felipe, uno de los discípulos, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo, viendo y escuchando a comentaristas, hablan acerca de la condición de ellos, ¿no? De quiénes eran y por qué estaban buscando a Jesús, pero también me llama la atención a mí el hecho de que parece que es como una señal que esperaba Jesús para comenzar él, para decirles: ya, ahora sí llegó la hora. Porque dicen, eran unos griegos, vinieron, y cuando Felipe se acerca a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a Jesús juntos. Esa es la burocracia desde siempre, ¿no? Vamos a ver, oye, dicen que quieren ver, no, pues dejan, ¿qué tú piensas tú? Pues, yo creo que sí está bien, ¿y por qué no le preguntamos a Jesús, no? Pero bueno, al final llegan con Jesús, y Jesús no les dice sí. Lo que dice es esto: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No digo, sí, voy a hablar con los griegos. No, ha llegado la hora. Era como ¿quién te viene a buscar? Ya trascendió fronteras, ya saben quién es, que el Hijo de Dios está en la tierra. Ya es hora de que le suceda. ¿Qué? Que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el tema que cuando escuchan esto, ¿qué se imaginan? Ustedes ubíquense en ese momento hablando con Jesús. Oye, Jesús, te vienen a buscar, unos griegos quieren hablar contigo. Seguramente ya les contaron que tú haces milagros y que eres el Hijo de Dios y demás. ¿Qué dices? Pues que ya es hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Qué pensaríamos nosotros? Vamos a empezar ahora sí. ¿Dónde están las espadas? ¿No? ¿Dónde? A ver, ¿con qué vamos a empezar, Señor? ¿Qué te esperas, no? De estar siguiendo a un líder que para la gran mayoría no fue atractivo. Y lo dice Isaías, lo dijo Isaías 800 años antes, sin atractivo como para que le siguiesen, ¿no? Simplemente así. Pero Dios abre el oído de los entendidos para que ellos sí escuchen y lo sigan. Pero, ¿qué se te viene a la mente cuando no sabes tú qué es la cruz? Nosotros ya sabemos qué es la cruz. El instrumento de glorificación. Ellos están esperando otra cosa. Sin embargo, a veces también nosotros esperamos otra cosa en Jesucristo. Tanto que puedes buscar y ver, que es más, no, ni siquiera tienes que buscar, te empieza a aparecer en internet cuando eres cristiano, buscas música cristiana o predicaciones, de repente también te aparecen noticias de que dijo esto, que dijo aquello y que, bueno, pues, tristemente es lo que ha sucedido hasta este tiempo. Satanás ha permitido que haya tanta distorsión en la doctrina porque eso es lo más fácil para él, para combatir la iglesia del Señor. Entonces, que puedes escuchar es que lo hemos hablado tantas veces, pero no está de más que lo sigamos hablando. Que si tú escuchas en algún lugar es que si tú no tienes prosperidad es porque no tienes fe. Y viene la carga de condenación al corazón. Entonces, pero ¿cómo le hago para tener más fe? Porque si es cierto eso, pues entonces yo no soy ni salvo, ¿no? O sea, y así podemos condenarnos y podemos estar escuchando. Entonces, sí, vamos a tener más fe. Entonces tú te empiezas a hacer lo que te dicen ¿cómo se le llama? En las maratónicas que hacen. ¿Cómo se les llama? El estar dando y dando y dando, esperando que te den más. Pero tú quieres comprar a Dios, tú quieres comprar el favor de Dios, o quieres hacer un tema de inversión para multiplicación. No es así. Aquí habla de la glorificación, que traducido se podría decir la crucifixión. Tenemos que ubicar
lo que es ser cristiano y vivir en Cristo, para que podamos esperar en Él lo que Él quiere hacer en nuestra vida. No te va a suplir primero tus gustos y tus necesidades si tu corazón no está sanándose ya en Él. Lo puede hacer en cualquier momento, pero también puedes irle a poner medallitas y tal vez también hasta te puedan suceder cosas, porque Satanás existe. ¿Sabías eso? Satanás sí existe. Y ahí la mayoría de la gente no se da cuenta que le rinden más culto a Satanás que a Dios. Fuera de Dios, todo lo que idolices, todo lo que adores, todo lo que veneres, es parte del- de lo que Satanás propicia cada día en el mundo. ¿Sí? Fuera de Dios, todo es Satanás. Aquí. Porque Él es el gobernador de este mundo. Él es el que te mueve en deseos, el que te mueve en atracciones, en todo eso. Pero vamos más adelante para que veamos esa parte. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice más: de cierto os digo que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y podríamos decir, ay, está un ejemplo, ¿no? Este fruto me encantó, no sé cuál sea tu preferido, pero de repente queremos sembrar cerezas o queremos sembrar rambután, ¿cómo se llama? Rambután, diferentes frutos, ¿no? Una naranja, una manzana, y guardamos por ahí las semillitas, y si la guardas ahí, un día voy a tener un árbol. La tienes ahí guardada, es más, le pones también su nichito o algo así, ¿no? Voy a tener un árbol y el fruto va a ser dulce, pero si no lo plantas nunca, y no te deshaces de esa semilla que te gustó tanto y que quieres tanto y que cuidas tanto, la plantas y la riegas y de repente que se desbarate y comience a brotar, pues no vas a ver nunca lo que tú querías probar, ¿no? Porque vas a seguir enfocado en la semilla. Pero Jesús lo da con este ejemplo. Si el trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Te puede servir para comer el trigo, pero ¿cuánto tiempo si te acabas todo lo que tienes? Tienes que sembrarlo para que se multiplique y pueda comer más adelante, en temporadas posteriores, de ese mismo fruto. Lo mismo es en Cristo, dice, para que las cosas sucedan, tiene que acabar esta etapa. Ha llegado la hora de la glorificación. Dijo aquí, ha llegado la hora. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya solamente en este evangelio decir, no, aún no ha llegado mi hora? ¿Qué hora? La de la hora de entregar su vida por el pecado, por el pecador. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si sabes qué es aborrecer, si lo has buscado. No es que, ay, detesto mi vida, ¿no? Como a veces suena la palabra. Bíblicamente quiere decir, si yo pongo en primer lugar mi persona y no la persona de Jesucristo en este caso, eh, corres el riesgo precisamente de quedarte fuera del plan de Dios. Tenemos que ver precisamente que en Él se gana todo. Posiblemente tienes miedo el día de hoy de lo que pueda pasar mañana. Algo que te suceda, por ejemplo, en tiempos tan violentos que se están viviendo, ¿sí? No estamos en guerra como en otros países. Nosotros nos asombramos de Ucrania, sí, nos asombramos de situaciones como esas que han sucedido en diferentes lugares, pero aquí llevamos más muertos que allá. Pero como no es un levantamiento abierto, no, de repente nos da tanto temor, pero cuando vemos noticias y noticias, hasta para viajar de ciudad en ciudad, nos la pensamos un poquito, ¿no? De repente ya vemos a los vecinos o las que andan nuevos por ahí y que a veces van hasta manejando despacito. ¿Y no serán? ¿Sí o no?
Así estamos. Pero en Cristo, si eres hijo de Dios, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Te lo he preguntado muchas veces, a los que ya tienen tiempo con nosotros ya lo saben, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar si eres hijo de Dios? Porque morir, dijo Pablo, es ganancias, vamos a estar con el Señor. Morir es lo mejor que nos va a pasar, no porque estemos promoviendo la muerte, ojo, pero es en el momento en que vamos a llegar con nuestro Señor y a la eternidad. Entonces morir no es lo peor. ¿Qué es lo peor que te puede pasar como cristiano? ¿Sí? Apartarte de Dios. Vivir en temor, saber, sin entender que tienes todo en Él. Todo lo que necesitas para la vida y para la piedad, todo está en Él. Y todo te lo ha dado. Todo. Pero nosotros queremos las cosas materiales. Nosotros queremos satisfacernos en lo material, ¿no? Dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Cómo se ve eso? Otra vez, confiando en Jesucristo, buscando a Jesús, dándole su primer lugar. El centro de todo eres Jesús. El centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú eres Cristo. Que se haga una realidad en mi vida. Todo lo que quiero yo controlar y darle forma y tener bien supervisado, en un momento se te puede ir de las manos. Porque no tenemos el poder de tenerlo todo en control. Creemos, pero Él sí. Él sí lo tiene todo en su control. Una pérdida estaba en su plan. Una situación complicada, Él ya la vio desde antes y también tiene la salida para ti. Pero necesitas confiar. Necesitamos dejar los otros ídolos que tenemos. No dejarlos ir porque a veces nuestros ídolos son nuestra esposa o los hijos o trabajo. No. Que no sean tus ídolos, que tu Señor sea Jesucristo y que de todo lo demás tú puedas dar gracias y que no te absorban el tiempo de Dios. O sea, que los veas en su justa medida y que les des la importancia que merecen al lado del que es todo en todo, ¿sí? Que es Dios. Bueno, así es como se ve el aborrecer su vida y estar seguros en la vida eterna. Si alguno me sirve, 26, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Tú crees que Dios, porque el Padre es Dios, tenía la necesidad de honrar a nosotros? Ninguna. Pero ve nada más cómo Dios ama su creación. Jesucristo ve a aquellos que ha mandado a rescatar, que ha venido a rescatar, que incluso aparte de que Él vino a servir y ahora dice, si quieren ser mis servidores, a seguirme, aún más honra delante de Dios, Dios honrándonos a nosotros, sin merecerlo. Imagínate, no solamente te voy a dejar pasar, te quedas en aquel rincón, en el reino de Dios. No. Pasa, buen siervo y fiel. El que entre va a escuchar esas palabras. Si no las escuchan, es que no van a entrar. Sí. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que vamos a ver ahí. Entonces, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero Él está avisando lo que va a pasar con Él. Pero les está diciendo también, no se angustien. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Vean el siguiente versículo. La primera parte, en la primera pedacito, en esa primera frase, nos vamos a identificar todos, sobre todo cuando estamos en alguna situación incómoda, compleja. Ahora está turbada mi alma. Pero si tú recuerdas lo que pasó con Jesús, créeme que nuestros problemas los vamos a ver de este tamaño. Ahora está turbada mi alma. Imagínate cómo estaba él visualizando lo que iba a suceder, desde la detención hasta el juicio, las agresiones, el maltrato, las injurias contra él, ¿sí? El castigo que le aplicaron en su cuerpo, espinas, demás, hasta forzarlo a llevar su cruz que no pudo lograr ese trayecto, clavarlo, perforarle su costado y morir. Todo él tiene así la película completa. Jesús sabía qué iba a pasar. Y si él tal vez ya había pisado una piedra mal en algún momento y le había dolido porque estaba en un cuerpo mortal, él sabía, o él podía ver lo que iba a sufrir. Entonces dice, ahora está turbada mi alma. Y a veces nuestra alma está turbada. Y cuando las situaciones llegan, las que nos tienen así angustiados, ni era tanto. Pasan en un segundo. Todo. Pero esto sí. Y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Quita de mí esta copa, ¿recuerdas? Sí, Padre, sálvame de esta hora. Dice, no. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, para esto, por eso llegué a este momento, por eso llegué a este mundo, para este momento, para el momento de la cruz, para el momento de la salvación. En Efesios capítulo 1, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él. Amado es por gracia, y por esa gracia nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, desde antes de la fundación del mundo el plan estaba hecho. No, Dios es eterno, ¿sí? Y Él no lo planeó. Bueno, creo que vamos a comenzar con el año cero. Ya llegamos al año cero, aquí empezamos de nuevo y ahora sí pongo a Jesús, que ni siquiera es del año cero. Sí, se cree que son de 3 a 7 años de diferencia que puede ser en el año que nació Jesús. Pero no fue un plan que se creó en el momento en que Jesús llegó a la tierra, sino antes de que la Biblia dijera que todo estaba desordenado. Ya Dios había planeado la salvación del hombre. Aún no había creado a Adán y a Eva
Y Dios ya había entregado ya había planeado el rescate de la descendencia. ¿Sí? Ya todo estaba planeado. Eso es Jesucristo. Entonces tiene sentido. Para esta hora he llegado. Pero Jesús ha estado aprendiendo lo que es tener hambre, ha estado aprendiendo lo que es estar cansado, lo que es sudar por el esfuerzo. No es que es Dios y cuando está solo mueve todo con el pensamiento, no con su poder. No, se estuvo esforzando como un ser humano para vivir todo lo que cada uno de nosotros ha vivido y experimentar dolor como lo vimos con Lázaro, que él también se angustió y él lloró. Entonces tu dolor, mis problemas, mis angustias, mis incertidumbres no les son ajenas. Todas las conoce. Todas. Pero dice, para esta hora he llegado. Y le dice a Dios, Padre, glorifica tu nombre. ¿Y qué es glorificar? ¿Sí? Nosotros, con nuestro comportamiento, muchas veces hacemos todo lo contrario de glorificar el nombre de Dios. Lo dejamos en mal. ¿Y cuántas personas no han dicho, tal vez hasta por nosotros mismos, los que estamos aquí, si eso es ser cristiano, o si así son los cristianos? ¿Cuántas veces? Lo contrario a glorificar. ¿Sí? Glorifica tu nombre, que no sea él avergonzado con todo y lo que les escribí hace unos momentos y terminar en la cruz derramando su sangre sobre el madero. Él no fue humillado. Tal vez la gente que lo vio creyó eso, pero él no fue humillado, él se entregó, porque para eso vino. Él se puso en ese lugar para cumplir su propia voluntad. Él no fue humillado. Las personas pueden creer lo que quieran, pero no fue humillado. Al contrario, fue glorificado, porque se cumplió lo que tenía que suceder. Sin el derramamiento de sangre no hay el perdón de pecados, se derramó la sangre y Dios cumplió su promesa. ¿Sí? Entonces dice así, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero yo cada vez que escucho que Dios habla, cada vez que leo que Dios habla, me estremezco porque me imagino en el monte, a los pies del monte Sinaí, el monte vibrando, todas las piedras moviéndose, humeando aquello y sonando, que si yo pongo atención puedo escuchar a Dios hablar. Y si no, solamente asustarme y decir qué está pasando. Y es lo que sucedió aquí. La multitud que estaba ahí había oído la voz, decían que había sido un trueno. Imagínate el poder de su voz, la voz de Dios, que choca la eternidad con este mundo finito, ¿no? Es como, ¿te ha tocado ver alguna vez en video el paso de un jet supersónico, aquel que rompe la barrera del sonido, que cuando pasa la barrera del sonido se oye un estruendo tremendo, porque pasa a un nivel medible con algo que no puedes ya medir? El choque de la eternidad, de la divinidad con, con lo que va a perecer. Pero de otros dicen, un ángel ha hablado. Hace unos días fui a una consulta, una señora ya mayor, pero extranjera, pero viven aquí desde ya muchos años. Y me dijo que ella creía mucho en el ángel de la guarda y me empieza a dar el ángel de la guarda, mi dulce compañía y demás.
Y dice, sí, yo creo que es el arcángel, que es el rey de los cielos. Yo escucho y con todo respeto y no, pero ya cuando escuché eso dije, así como que te empiezas oh no, espérate, nada más hay un rey de los cielos. No le digo nada, hay la familia y demás. Digo, ¿en qué errores vivimos? Sé que es muy buena la intención de la fe en ese sentido, pero o sea, lo que es no conocer la verdad, ¿sí? Y a veces también estamos en la iglesia cristiana con esas mismas ideas. No tanto del ángel de la guarda, pero sí de otras cosas que le damos el poder, les ponemos en el lugar de Dios en cuanto a poder y majestuosidad, y no, no hay nada como esto, como Dios. Un ángel había hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús no necesitaba ver milagros de Dios. Jesús no necesitaba escuchar la voz de Dios audible. Él estaba conectado con Dios. Todo lo que pasó en ese sentido es para que dieran testimonio de lo que escucharon, de lo que estaba pasando y que Dios es real y que el reino de Dios sí realmente se acercó. Y como vimos en el tema del redil, el portero estaba ahí abriendo la puerta. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a creer en Jesucristo? ¿Quién va a creer en lo que dice mi hijo? ¿Van a creer en él también cuando esté en la cruz? Ahorita porque lo ven con mucha gente alrededor, haciendo milagros, pero vamos a creer en él cuando también esté. O sea, yo no, si viste la película La Pasión, créeme, no viste nada de todos modos, porque la realidad seguramente superó con mucho. Si la realidad de Jesús, aparte de saber que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, clavado en la cruz y su sangre corriendo por él. Imagínate eso, por ti y por mí. Porque la cruz se manifestó, al momento de que Él es crucificado en la cruz, se manifiesta nuestra condición aquí de pecadores, porque nosotros lo pusimos ahí. Si yo hubiera querido bajarlo a Él y subirme yo, no sirve de nada, tenía que ser Él. Jesús, yo muero en tu lugar, podría decir Pedro. No va a servir de nada, Pedro, tengo que morir yo. Si no hay en otro lugar, tengo que morir yo para salvarte a ti. Y es lo que a veces no entendemos, ¿no? Pero dice, ha venido eso por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, dice en el versículo 31, capítulo 12 del Evangelio de Juan. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí te has dado cuenta que hay abiertamente una avanzada contra Jesucristo en el mundo? Contra Dios. Pero una avanzada en serio. Bueno, cuando hablamos de avanzada pensamos en el ejército, ¿no? Bueno, también hay un comandante de esta avanzada. Lo dijimos al principio. ¿Quién es? Satanás. ¿Crees en Satanás? ¿Crees en Satanás? Jesús cree en Satanás. ¿Sí? Ahí lo dice él. Él habla de él. Tenemos que creer en Satanás también. Pero no como lo hacen en muchos lugares, que se ponen a darle más tiempo a Satanás y pelear contra él y tirar dardos y que nada de eso, pero tenemos que tener muy
presente que Él está gobernando este mundo y que todo lo que se ve que va atacando a Jesucristo, a Dios o a nosotros como cristianos es de parte de Él. Él es el que está guiando todo esto. ¿Sí? Todo aquello que va contra lo que Dios ha establecido. Puedes nombrarlo como quieras. Ideologías, tendencias, todo aquello que hoy ya es permitido, pero por el hombre no es permitido y que no es permitido por Dios. ¿Sí? Y lo lleva en contra, lo lleva en contra, lo lleva en contra y se ha metido a las iglesias. Y en muchas iglesias, hay iglesias como esta, nos ven como fariseos, como religiosos, porque enseñamos lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, no es que los tiempos han cambiado. Bueno, si han cambiado, ya se usan pantalones, antes no se usaban pantalones, se usan cámaras, micrófonos, antes no había, ¿sí? Pero Dios no dijo, y los micrófonos que van a aparecer en el año tal van a estar prohibidos porque no van con lo que yo quiero enseñarles. O no van a usar ropa de tal color para tal... No, Él dice cosas muy específicas en cuanto a la creación del hombre, de la mujer, a las relaciones, a todo muy específico. Lo que Él acepta y lo que no acepta. Y junto con eso es, ¿quién va a estar con Él en el reino? Bueno, los que van de acuerdo a su voluntad. Los que buscan su voluntad. Y no solamente ir en la nave de este tiempo, de este siglo. Romanos capítulo 12, seguido lo recordamos nuevamente. No os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo, no te hagas como los de este tiempo. Ten cuidado con tus pensamientos porque sí, se ven muy lógicos. Es que sí, yo también estoy de acuerdo, amor es amor. Pero con Dios, el que haga ciertas cosas simplemente no va a entrar con Él. ¿Por qué? Porque está rechazando abiertamente la luz que Él está dando y la salvación que Él le dio a través de la muerte en la cruz. Cada vez que estamos en contra de la voluntad de Dios en cualquier situación de nuestra vida. Pero ¿cómo puedo estar yo en contra de la voluntad de Dios? Porque si no hago su voluntad. Punto. O sea, se escucha tan lógico, pero es que lo he platicado las últimas semanas. ¿Cuántas veces te ha dicho Dios que hagas algo? Y dices, ya lo entendí, Dios. Pues sí, pero sigues sin hacerlo. Precisamente cada vez que yo voy en contra de su voluntad, ¿sí? Yo estoy pecando contra Dios. Hasta el hecho de pedirle perdón a una persona que yo haya ofendido, que Dios me dice que me vaya y me ponga cuenta si no lo he hecho, yo estoy rechazando la gracia de Dios. No me está diciendo, ve para que te perdone. No, pues, tal vez no me perdone, pero ve para que tú saldes esa deuda. ¿Sí? Tu parte. Tal vez no te van a ni hacer caso ni escuchar, pero tú ya fuiste a hacer lo que tenías que hacer. Bien. Iremos a acabar todo el capítulo. Sí. Bueno, hay un comandante supremo. Hay que poner atención en esto. Nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra pelea no es contra sangre y carne, es contra todavía algo más poderoso que eso, y es lo que nos quiere separar de la fe en Jesucristo. Los problemas del día a día, las situaciones de adicciones para algunas personas, de hobbies para otras, cosas bien simples, cosas tan sencillas como gustos que te puedes dar donde dejas a Dios a un lado por darle lugar a esas cosas, deportes, actividades que se ven tan sanas pero que le quitan el lugar al Señor. Todo eso, ídolos del corazón, que pone aquel ser que sabe con qué nos puede hacer tropezar. Hay que poner atención en esto.
Pero lo dice así, y yo, versículo 32, si fuera el levantado de la tierra, a todos atraería a mí mismo. Y esto es, dice, dando a entender de qué muerte iba a morir en la cruz. Si fuera el levantado, a todos atraería a mí mismo. Él lo había dicho en el capítulo 3 de aquí del Evangelio de Juan. Lo había dicho que él tenía que ser elevado, así como en el tiempo de Moisés, la serpiente, para que pudieran salvarse aquellos que eran mordidos por la serpiente, en este caso con Jesús. Pero precisamente eso puso a dudar mucho a la gente ahí mismo. Digo, ¿cómo? Si el Cristo tiene que vivir para siempre, ¿cómo es que tú dices que tienes que ser levantado y entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Dice aquí, ¿quién es este Hijo del Hombre? Que no concuerda lo que esperamos con lo que dices tú que va a suceder. Y eso que lo estaba anunciando. Pero nosotros tenemos promesas en el Señor. ¿Recuerdan qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Si nosotros entendemos qué es la fe y si está en nosotros esa fe, nosotros vamos a entender esto que está diciendo Jesús, porque nosotros sabemos que tenemos una esperanza eterna y estamos seguros de esa esperanza eterna. Les digo, en el sufrimiento, en el dolor humano, en el cansancio del cuerpo, el que a veces nuestras mentes no están al 100% en todas las personas y nos agobian muchas cosas, los accidentes que llegan a pasar, todas esas cosas pueden limitar mi visión de Dios, porque me duele aquí, en este tiempo. Pero tenemos que precisamente esforzarnos en la fe, ver más allá de lo que yo alcanzo a ver, sino ver con fe lo que Dios me muestra. Y que me dice, tienes vida eterna. Y cada vez que yo me sienta angustiado de recordar, tengo vida eterna en Dios. O sea que lo que pueda pasar aquí, el sufrimiento que pueda pasar aquí, los errores que pueda cometer aquí, todo se va a acabar un día, el día que Dios haya decidido para mí que yo esté en su presencia. No van a trascender eternamente, se va a acabar aquí y aquí puedo estar sufriendo hasta el último día de mi vida, físicamente, mentalmente, pero una vez que esté ya en espíritu con el Señor, todo aquello acabó y va a ser un cuerpo glorificado, como les he dicho, 3 metros, ojos azules, no se crean. Cada quien puede imaginar lo que quiera de eso, pero Dios dijo que va a ser una condición diferente, ¿sí? Una condición de glorificación también nosotros. Pero Él ya iba a ser glorificado. Ha llegado la hora de la glorificación de Jesucristo a través de la cruz. Dice así en 35, aún por un poco está esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y también les recuerdo lo que dijo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que dijo precisamente que Él es la luz y que la luz cuando vino la luz al mundo, dice, los hombres amaban más las tinieblas porque sus obras eran malas, pero Él dice, aún está la luz porque estaba antes de ser crucificado, pero nosotros sabemos que Él está presente, ¿sí? Y que también nos dice a nosotros que somos la luz del mundo, porque estamos reflejando su luz como hijos de Dios. Ahora, la pregunta que de siempre, ¿la estamos reflejando? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos siendo sal de la tierra? ¿Sí? Tenemos que ver a Jesús en nuestra vida y dejarlo que Él tome el lugar, que Él limpie la casa y que Él comience a dar orden a nuestro ser. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo,
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto es diferente, ver a Jesús en vivo, sanando gente, sanando enfermedades mortales en ese momento, o resucitando muertos, que en este tiempo, por ejemplo, salió una noticia hace un par de semanas de que ya salió el primer santo millennial. ¿Sí leyeron esa noticia? Ya están viendo para el tema de la beatificación. El primer santo millennial, que lo ponen con mochila, joven, así de... Pero ¿saben qué está pasando ahí? Están queriendo alcanzar a la gente que no están pudiendo alcanzar. Porque santos millennials tenemos montones, porque hay muchos jóvenes millennials que creen en Jesucristo y son santos. Al igual que cada uno de los que estamos aquí, si creemos en Jesucristo, somos santos. Pero ya salió el primero. Hay un montón, ¿sí? Pero el tema es que encasilles en algo que Dios no creó, la fe, y le pongas otro ídolo ahí para que entonces esa gente lo siga. Y lo estaban hablando jóvenes, compañeros de trabajo, dicen, ya saben, para que si les está yendo mal, ya saben a quién pedirle. Ay, 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 digo, no puede ser. Esto es, la gente joven está batallando mucho para acercarse a la fe, mucho. Y están buscando ellos también formas de cómo llegar a ellos. Pero con mentiras no se va a llegar a ningún lado, porque vas a engancharlos ¿a qué? ¿Sí? A una mentira, literalmente. Bueno, versículos 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Ya, qué padre. Gente poderosa, gente que tenía influencia, dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Por una razón muy triste, que espero no sea la que a veces nos deja a nosotros con la boca cerrada. Para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo prefiero que me reconozcan y verme bien delante de los hombres y digan, ahí va Edmundo, sí, es muy buen trabajador, se porta muy bien, es muy respetuoso, a que digan, oye, se cree en Jesús, es cristiano, es aleluya, perdón, es aleluya, ¿sí? Híjole, qué vergüenza, es que me digan aleluya, que me vean con la Biblia en la mano, mejor me la pongo en el teléfono, ¿verdad? Que no nos dé pena, no nos avergüence el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Es más práctico, pastor, ni te acuerdas, abres el teléfono y te vas a las notificaciones de todo menos de la Biblia. Es que aquí me llega el mensaje diario. Lee la Biblia, te va a llegar todo el mensaje completo. Ten la Biblia de papel a la mano, ¿sí? Sobre todo porque puedes hacer tus anotaciones y ver qué es lo que Dios te ha estado mostrando acerca de esto. Y la última parte, quiero decirles algo, lo quiero terminar porque esta también es la última vez en este evangelio que Jesús habla en público. Ya todo lo demás es en otras condiciones, pero lo está haciendo público. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y ojo, el hecho que nos muestre las tinieblas en las que habitábamos no quiere decir que tengamos que permanecer en ellas o que ya no somos salvos, sino que nos está mostrando que tenemos que salir de ahí y buscarlo a Él. Pero la primera parte dice, si crees en Jesucristo y te haces la imagen de ese Jesús que estuvo caminando en la tierra, demostrándose como el Hijo de Dios, mostrando toda la gracia y misericordia de Dios, el poder de Dios en todas las señales, milagros que hacía,
Si tú lo puedes visualizar, bueno, ese es Dios en todo su carácter. ¿Sí? Un hombre que nunca pecó, pero sí le habló fuerte a quien le tenía que hablar fuerte. Se trata de salvación, no de consentir el pecado. Sí, se trata de salvación. Al que oye mis palabras, 47, y no las guarda, yo no le juzgo. Y muchos dicen, ah, qué bueno. Pero dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. También está en Juan capítulo 3. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Pone el día postrero. Y les recuerdo también este momento. Pablo lo dijo claro, ¿no? O sea, a mí la ley me enseñó que yo estaba en pecado. La Biblia, aparte de darnos esperanza en Dios, lo primero que nos muestra es nuestra condición de pecadores. Que yo no puedo limpiarme la cara si traigo una mancha aquí o algo embarrado de repente por ahí que se me fue y no me di cuenta, si no veo que está ahí. Si nadie me dice que está ahí, yo no puedo limpiarme. Como sea. Llego a la casa y veo el espejo y con el primero que volteo, con el primero que me encuentro, ¿por qué no me dijiste? ¿No? Y Dios nos está diciendo cada día, oye Señor, pues yo estoy aquí cumpliendo. ¿Cumpliendo qué? Pues cumpliendo con congregarme. Yo creo que espero que sea suficiente para entrar al reino. Pues si no estás haciendo nada de lo que te digo, podrías no congregarte y estarías igual. Es más, tal vez estarías más cómodo en tu casa. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que dejes, hagas, quites, pongas, veas, te cuides y no lo has hecho. Pero no cuenta entonces el que venga y traiga la Biblia de papel. Pues si no hace lo que te digo, no. ¿Sí? Es más fácil, le digo yo a mi hija, oye hija, para los días de festivos como estos, siempre, ¿qué quieres que te regalemos, papá? Digo, ¿qué quieres por el día, papá? Digo, quiero unas hijas obedientes. Papá, algo que sí podamos hacer, ¿sí? Y así nos vemos con Dios, ¿o no? Bueno, la paga del pecado es muerte. Cuando dice que enseguida que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, sí. Cuando te arrepientes y dejas el pecado, porque la paga del pecado sigue siendo muerte. ¿Cómo me veo si me he arrepentido y he dejado el pecado? ¿Cómo me veo si no me he arrepentido, aunque he escuchado, no he dejado el pecado? ¿Y cómo se ve que estoy haciendo lo que dice aquí? ¿Cómo se ve que la palabra me está juzgando y que yo digo, ok, estoy seguro en Jesús? Porque Él dijo, yo no vine a juzgar, vine a salvar. Pero la palabra ahí está. Bueno, yo hago lo que dice su voluntad. Entonces me puedo sentir seguro en Él. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En pocas palabras, todo lo que acabo de mencionarles la palabra está escrita, Jesús vino a salvar. Y cada vez que escuchas Jesús, es Jesucristo, es el Salvador. Jesús vino a salvar, no a condenar. El problema es que nosotros nos condenamos solitos. El mundo se condena solo. La palabra ahí está y dice, esto es, Jesús vino a salvarte. Ay, qué bueno, gracias Jesús. ¿De qué me vas a salvar? Del pecado. ¿Cuál pecado? Esto y esto y esto que haces. Ah, no, pues mejor déjame así. ¿No? Porque si lo tengo que dejar y yo lo que quiero hacer, o simplemente yo no voy a empezar a arreglar esta situación. Tú sabrás si le hablas a alguien más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se ve el creyente y el incrédulo? Él no vino a condenar, vino a salvar. Pero obviamente se ve de esa manera. Señor, ¿veniste a salvarme? Sí.
¿De qué? De la condenación eterna. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuál pecado? Esto y esto que estás haciendo. No sabía, Señor. Me aparto. Oye, Señor, es difícil. Yo te ayudo. Yo voy contigo. Yo te fortalezco. Oye, Señor, me está doliendo. Ven. Yo te sano. Yo te sostengo. Señor, me estoy cayendo. Yo te levanto. Pero sigue adelante. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre eterno.